Bueno, jóvenes, continuando con el tema, la unidad 7, que nos tocaría hablar de lo que son los estados financieros. ¿Qué son estos estados financieros? Como hemos ido viendo el ciclo contable, ¿verdad? ¿Para qué se realiza la contabilidad? Para llegar a los estados financieros, el estado de resultados, el balance general, entre otros. Y como veremos en nuestra parte práctica, que en nuestras practiquitas que hemos resuelto, estamos haciendo una hoja de trabajo. Ya habíamos hecho hasta los saldos ajustados. De ahí ahora tenemos otras 4 columnas que son para los estados financieros. Lo vamos a ver en práctica. Ahora veremos la parte teórica. Sí, estos estados financieros son documentos de mayor importancia, entonces, que recopilan información sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma, de estos estados financieros. ¿Sí? Veamos sobre el producto final del sistema de contabilidad y están preparados en base a los principios de contabilidad. Ya les dije a un principio, toda la contabilidad se rige en base a principios de contabilidad generalmente aceptados, como habíamos visto, ¿sí? ¿Y para qué hacemos? Como les decía hace rato, la contabilidad con la finalidad de obtener estos estados financieros, que son el producto final, como acá les digo. Se preparan por la necesidad de dar a conocer información resumida y general a la administración de una empresa y a terceros interesados en su funcionamiento. ¿Qué significa esto? Tú como dueño de una empresa, el dueño de una empresa, ¿qué va a querer? Saber si ha obtenido ganancias o pérdidas, ¿verdad? Cuánto ha invertido en su terreno, todo, cuánto debe, etcétera. Todo eso se muestra y a terceras personas cuando quieren, digamos, socios entrar en la sociedad o cuando necesitas un préstamo bancario. ¿Qué te pide primero el banco? Tus estados financieros. Podemos hablar de la clasificación de estos estados financieros. Entre los más importantes voy a mencionar el estado de resultados, el balance general y el estado del flujo de efectivo. Podemos hablar de lo que es el estado de resultados. Es el que permite determinar cuál ha sido el beneficio o la pérdida registrada en una entidad en un periodo de tiempo, ¿sí? Por lo general, este estado financiero representa que los ingresos y los gastos ocasionados en el transcurso de dicho periodo. Los ingresos, ¿por qué se originan? Como ya habíamos hecho asientos contables, habíamos visto las prácticas, se originan consecuencia de ventas de mercaderías. Los ingresos, entonces, por las ventas, por ingresos ordinarios, extraordinarios, como habíamos visto en su manual de cuentas que se los pasó, ¿verdad? En su plan de cuentas, los ordinarios, las ventas de mercaderías, prestación de servicios, los extraordinarios, otros fondos percibidos, como los alquileres, si vas a alquilar tu almacén, etcétera, ¿verdad? Los gastos, ¿qué van a comprender en este estado de resultados? Los gastos, los cargos realizados, ¿verdad? El costo de los artículos vendidos, que vamos a verlo, los gastos de operación, que estos son lo que representa el costo de administrar la empresa, de vender los productos o de financiarse. ¿Qué significa financiarse? Tú tienes un préstamo bancario. Generalmente los gastos de operación comprenden gastos de administración, gastos de comercialización, que es ventas, y gastos de financiamiento, que son los intereses que se pagan. Este estado financiero, el estado de resultados, entonces, ya les había dicho, toma en cuenta los ingresos y los gastos de una empresa. ¿Qué tiene la finalidad? Tiene por finalidad determinar el rendimiento económico de la gestión contable obtenida por la empresa comercial. La confección de este estado financiero se efectuará considerando los diferentes ingresos y gastos incurridos durante un periodo contable, ¿sí? Ingresos, como les decía hace rato, ingresos ordinarios, gastos ordinarios o ingresos y gastos extraordinarios que no tienen que ver con el movimiento de la empresa. Los ingresos ordinarios, ¿por qué están constituidos? A ver, un repasito, principalmente por la venta de mercaderías, ¿verdad? Los gastos ordinarios, por la adquisición de esas mercaderías, por los costos de esas mercaderías, más erogaciones incurridas para la venta, como ser sueldos de los empleados, servicios básicos,
los gastos administrativos, las depreciaciones del activo fijo, como habíamos visto en parte práctica, ¿sí? Los ingresos extraordinarios, ¿de qué estarán compuestos? Estarán compuestos por alquileres de locales, digamos, ¿no? Como les decía hace rato, intereses sobre depósitos bancarios. Los gastos extraordinarios podría ser, a ver, un ejemplito, una pérdida por venta de activos fijos. Ahora bien, hablemos del formato del estado de resultados, que lo vamos a hacer este formato, que lo tienen ustedes en sus documentos PDF, en su plataforma, etcétera. Este formato es como vamos a llegar a la finalidad de la contabilidad, ¿sí? Entonces, siempre vamos a partir por comercial X, ¿sí? Estado de resultados, siempre la fecha, practicado el 31 de diciembre del 2020. En las prácticas, hemos hecho en alguna de las prácticas a abril, ¿se acuerdan? Pueden realizarse los estados de resultados a la fecha que la gerencia nos pida. Entonces, ¿de qué está compuesto en primer lugar este estado de resultados? De las ventas brutas. ¿Qué son las ventas brutas? Tu cuentita, ventas, donde registramos, ¿verdad? Más el recargo en ventas. ¿Qué es el recargo en ventas? Como habíamos visto en parte práctica, cuando nos dan, por ejemplo, un crédito, ¿verdad? Por la mercadería que nosotros estamos dando, un crédito, ¿verdad? Ya vamos a decir, pero te voy a recargar un tanto porque me vas a demorar en pagar unos 3 meses, ¿verdad? Ya habíamos hablado de este tipo de asiento, ¿no es cierto? Que contablemente en el formulario 200 no tenemos esa casillita, ¿verdad? Les dije cómo se asienta en la vida, podríamos decir, en la vida cotidiana de este asiento. Bueno, pues no me voy a meter en esta parte. Entonces, el estado de resultados primeramente está compuesto de las ventas brutas, más el recargo en ventas, menos descuento en ventas. Si hemos descontado, ¿verdad? Un ejemplito, por pronto pago, nos han pagado en efectivo, bueno, te voy a descontar tanto por ciento. Menos la devolución y rebajas en ventas está compuesto. Todo eso, ¿qué nos va a dar? Todas esas operaciones nos va a dar lo que se denomina las ventas netas. ¿Sí? Ahora, continuando, este mismo estado de resultados en uno solo, no por el espacio de las diapositivas, yo tengo que colocárselos en distintas para hacerlo más entendible. Estas ventas netas, entonces, que hemos hallado de las ventas brutas, más los recargos, menos los descuentos y menos las devoluciones y rebajas, tenemos que a estas ventas netas restarle el costo de ventas, ¿sí? Ustedes estarán preguntando, ¿cómo llego al costo de ventas? Pues al costo de ventas llegamos de la siguiente manera. De un inventario inicial de mercaderías, que ustedes saben cuando iniciamos la empresa, ¿verdad? Inventario inicial de mercaderías. Hemos hecho. A este inventario inicial de mercaderías, ¿qué tienes que sumarle? Compras brutas, su cuentita compras, ¿sí? ¿Qué más tienes que sumarle? Tus recargos en compras, si te han recargado cuando tú has comprado esa mercadería. ¿Qué más tienes que hacer? Los fletes en compras, los carguillos, descarguillos que has pagado, ¿verdad? A los cargadores de la mercadería, si es que era mucha mercadería. Menos el descuento en compras y menos las devoluciones y rebajas que nos realizan cuando compramos esa mercadería. Todo eso, ¿qué nos va a dar esta partecita de las compras brutas, más recargo, más fletes, menos descuento y menos devolución? Nos va a dar lo que se denomina compras netas. Entonces, el costo de ventas hasta acá está compuesto de, por eso se los he pintado de color rojito, de un inventario inicial de mercaderías más unas compras netas hasta esta operación. El inventario inicial más las compras netas nos da un resultadito que se denomina mercadería disponible para la venta. Como su nombre dice, es lo que tengo en mi almacén para vender, ¿verdad? A esto, ¿qué tengo que restarle? Mi inventario final de mercaderías. ¿Eso qué nos hará? Entonces, todas estas operaciones me va a dar el inventario inicial de mercaderías más las compras netas y menos el inventario final de mercaderías, nos va a dar lo que se denomina el costo de ventas acá.
Y como les decía en la anterior diapositiva, que ya sacamos las ventas netas, ¿verdad? Menos el costo de ventas, esas ventas netas de la anterior diapositiva que ustedes tienen su textito, ¿verdad? Supongo que pasan mis clases siempre con sus textos, ¿no? Las ventas netas menos el costo de ventas que hemos sacado del inventario inicial más las compras netas y menos el inventario final, ¿verdad? Nos va a dar lo que se denomina utilidad o pérdida bruta en ventas. Continuando, ¿no? Con eso, con utilidad o pérdida bruta en ventas, a esa utilidad que tenemos, debemos de estarle lo que se denomina gastos de operación. Les dije, ¿verdad? En los gastos de operación están los gastos de administración, lo que te cuesta administrar la empresa, los gastos de comercialización, lo que te cuesta vender esa mercadería, ¿verdad? Los sueldos a los vendedores, etcétera, y los gastos de financiación. Puede ser un crédito que has sacado, un crédito bancario para el funcionamiento de tu empresa. Yo lo voy a hacer resumiendo directamente. En esos tres gastos que les hablé ingresan los sueldos y salarios que pagas al personal, los gastos generales, los intereses, las comisiones, los alquileres, los seguros, la depreciación del activo fijo y los castigos de gastos de organización, entre otros, que lo vamos a realizar, como ya les dije, este estado de resultados de manera práctica, a continuación de las prácticas que hemos resuelto. Entonces, la utilidad bruta en ventas menos los gastos de operación, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar lo que se denomina utilidad en operaciones, o puede ser pérdida también, ¿no? Voy a tomar como utilidad en operaciones. A esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarle otros ingresos. ¿A qué se debe eso? Como ya les hablé, los ingresos, aquellos que no son por ventas, aquellos extraordinarios. Entre otros, pondré como ejemplito alquileres percibidos, comisiones percibidas, ingresos varios, como podrían ver su plan de cuentitas, ¿no? Ustedes que lo tienen ahí al lado, el ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no es cierto? Todo eso nos va a dar nuestros otros ingresos. A eso tengo que restarle mis otros egresos. Por ejemplo, el ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no? Cuando se registra al lado debe. Y todo eso, ¿qué nos va a dar? Una utilidad o pérdida antes de impuestos. Esa es nuestra finalidad de la contabilidad, llegar a esto. ¿Por qué digo antes de impuestos? Porque como hablé en la clase de impuestos, creo que era el tema 4, ¿no es cierto? Tenemos que pagar siempre un impuesto cuando obtenemos una utilidad. ¿Qué se paga? El impuesto a las utilidades de las empresas, el 25% sobre esta utilidad antes de impuestos. Una vez sacado ese impuesto a las utilidades, nos va a dar lo que se denomina una utilidad antes de reserva legal. ¿Por qué digo antes de reserva legal? Porque la reserva legal está en el artículo 169 del Código de Comercio, está en la ley, ¿sí? Toda empresa debe sacar el 5% de su utilidad. ¿Cómo se saca esto? La utilidad antes de impuestos menos el IUE, de ese importe se saca el 5%, siempre de la utilidad menos el IUE, de eso el 5%. ¿Para qué es esa reserva legal? Para futuras contingencias que pueda tener la empresa. Y después de todo eso, ¿qué nos da la utilidad neta de la gestión? Que como les dije, vamos a hacerlo de manera práctica. Directamente en la siguiente clase ya comenzamos con nuestra práctica número 1, haciendo los estados financieros. Después, ¿qué nos toca? La firma del contador y del gerente, como siempre. Esa es la finalidad de la contabilidad. Podemos hablar del balance general, nuestro otro estado financiero. ¿Qué es el balance general? Es el estado financiero de una empresa en un momento determinado. Comprende información clasificada y agrupada en tres grupos principales: los activos, los pasivos y el capital, ¿sí? El estado financiero de una empresa en un momento determinado, ¿a qué se refiere eso? Es el estado más importante para revisar la situación financiera de una empresa. Para poder reflejar dicho estado, el balance nos va a mostrar contablemente los activos, ¿verdad? Lo que posee la empresa, los pasivos, que es
todas las deudas y la diferencia entre activos y pasivos, que es el capital social, ¿verdad? El patrimonio neto. El balance, entonces, es un estado de situación financiera que comprende información clasificada y agrupada en los tres principales grupos: activos, pasivos y capital. A su vez, cada uno de estos grupos muestran en detalle distintas cuentas, como hemos ido viendo durante todo el año, ¿verdad, jóvenes? A su vez, la información es ordenada en cuentas con ítems de mayor a menor liquidez. ¿Qué más podemos hablar en cuanto a su elaboración? Del balance general se realiza cada año al finalizar el periodo económico de la empresa, que se denomina balance final, ¿no es cierto? Aunque también se suele elaborar balances al inicio del ejercicio, balance de apertura cuando comenzamos nuestras prácticas, ¿verdad? Cuando se abre la empresa, y balances con una periodicidad mensual, trimestral o semestral, dependiendo de gerencia, ¿sí? Toda empresa necesita conocer sus resultados y plasmarlos en un documento contable que determine este proceso. El balance general es, en pocas palabras, un resumen que refleja el panorama actual de la compañía. El balance general es un documento guía, al igual que el estado de resultados, para la toma de decisiones. El activo, que incluye, a ver, a manera de repasito, todas aquellas cuentas que reflejan valores de los que dispone la empresa, ¿verdad? Todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la empresa en un futuro, bien sea mediante su uso, el activo fijo, ¿verdad? O su venta o su cambio. Mientras, por el contrario, el pasivo, ¿qué es? Muestra todas las obligaciones de la empresa, las contingencias que deben registrarse. Estas obligaciones siempre van a ser económicas, préstamos, compras con pagos diferidos, etcétera. El patrimonio, a ver, a manera de repaso, ¿cómo se puede calcular? Como el activo menos el pasivo, ¿verdad? Y representa, ¿qué representa el patrimonio? Representa los aportes de los propietarios, ¿verdad? Más resultados de la empresa. Del mismo modo, aunque no se producen resultados negativos ni pérdidas, hará disminuir el patrimonio neto. El patrimonio neto capital contable muestra la capacidad que tiene la empresa de autofinanciarse, jóvenes. Veamos desde un principio que habíamos visto, ¿no? La ecuación básica de contabilidad, ¿se acuerdan, no es cierto? Que es el patrimonio capital es igual a activo menos pasivo, ¿verdad? Dicho de otra manera, el patrimonio será lo que se es igual a activo, lo que se tiene, menos pasivo, lo que se debe. Veamos el formatito del balance general. Lo mismo, empresa X, practicada el 31 de diciembre de 2020, o 2019, ¿verdad? ¿Cómo será mi formatito? El lado del activo, como ya hemos hecho, como un balance de apertura, jóvenes, el disponible, el exigible y el realizable, estos tres grupos que forman el activo corriente, ¿verdad? Y el activo no corriente compuesto por el activo fijo. Entre ellos puedo mostrarles terrenos, edificios, muebles y enseres. ¿Se acuerdan en depreciaciones? Les dije que luego vamos a ver esa cuenta de regulación, ¿verdad? La depreciación acumulada que hacemos, que se toma como pasivo para el asiento, ¿verdad? Que va al lado, a ver, esta cuenta que es de regulación, ingresa en esta parte en un balance general. Ese es el activo no corriente, ¿verdad? Cuando hablamos del fijo. Y el tercer grupo de activo, ¿cuál es? Los otros activos, aquellos pagos diferidos, ¿verdad? Los gastos de organización, entre otros. El lado del activo, al igual como aprendimos en balance de apertura, y el lado del pasivo, ¿verdad? También no corriente, no corriente. El corriente es a corto plazo, ¿verdad? El no corriente a largo plazo. El exigible, todo lo por pagar, ¿no es cierto? Y el patrimonio, que está compuesto del capital social, como ya les mostré en el estado de resultados, la reserva legal, y la utilidad o pérdida de la gestión, que aquí viene de dónde, del estado de resultados. Total pasivo y patrimonio, y como siempre con total activo tiene que ser igual a total pasivo y patrimonio, la ecuación de balance, jóvenes. Entonces, habíamos hablado de uno de los dos estados más importantes, ¿sí? Financieros, el estado de resultados y balance general. Les voy a pedir que la siguiente clase, todos con su práctica número 1, continuamos la hoja de trabajo para llegar a estos estados financieros.
estamos relativamente atrasados, jóvenes. Es por eso que mañana yo pienso ya voy a colgarles otro video ya para que me vayan haciendo, vayamos avanzando. Nos falta hacer lo que es inventarios, nos falta hacer lo que es planillas de sueldos. Sí voy a pedir de su parte que voy a ir colgándoles los videos directamente para que ustedes vayan viendo en su tiempo libre, lo descarguen cuando tengan, accedan a un punto Wi-Fi. Les pido que pongan de su parte. Al igual en los otros cursos, sus docentes se los van a ir copiando los enlaces para que vayamos avanzando, jóvenes, y me pasen a segundo sabiendo lo que es contabilidad básica.